En este video tutorial vamos a utilizar la técnica HDR, es decir, combinar o fusionar, como queréis llamarle, tres imágenes para conseguir una sola imagen. ¿En qué caso es necesario realizar este tipo de imágenes? Hay escenas en las que el rango dinámico entre las sombras y las luces es tan amplio que no es capaz nuestro sensor de nuestra cámara de captarlo. Entonces tenemos que sacrificar o bien hacer las tomas para las luces, o bien para la sombra, o bien para los tonos medios. Es decir, siempre tenemos que sacrificar una zona, o bien hacer lo que vamos a hacer hoy. Es decir, realizar tres tomas o cuatro, cuanto más mejor. Como mínimo siempre aconsejan realizar como mínimo tres, y a continuación combinarla, fusionarla para hacer un HDR. Este HDR, Lightroom directamente no lo hace, pero igual que hicimos en el vídeo anterior, que seleccionábamos 5 o 6 imágenes y dándole al botón derecho se nos desplegaba un cuadro y nos llevaba a Photoshop. Aquí vamos a hacer lo mismo. Como vemos, aquí tenemos tres imágenes seleccionadas. Bueno, antes de empezar a realizar este HDR, sí que quiero comentaros que lógicamente para realizar un HDR es conveniente, al igual que cuando las panorámicas, utilizar un buen trípode, observar bien la zona que vamos a fotografiar, que no haya viento, porque si se nos mueven las imágenes, el resultado no va a ser todo lo bueno que queremos. Aunque el nuevo Photoshop CS3 sí que nos va a permitir alinear las capas y el resultado va a quedar mucho mejor, pero en cualquier caso, cuanto más precauciones tomemos, mejor. Es decir, un buen trípode, que los objetos no se muevan, y lo que sí que sí es importante es realizar la toma siempre manual. Es decir, ajustaremos nosotros el diafragma. Ese será fijo en las tres tomas para que no haya un cambio de profundidad de campo. Es decir, enfocamos nosotros el punto manualmente para que el foco no se pierda, y lo que sí que vamos a ir variando va a ser la velocidad. En este caso, estas tres tomas que tengo aquí en la ventana, en la primera de ellas tenemos un F11 y a una velocidad 1.100. En la segunda, en esta de aquí que tengo a la derecha aquí, tengo un F11 igualmente y 1.200. Y en la tercera tengo un F11 y 1.50. Como vemos, no he variado en ningún momento el diafragma, solo he variado la velocidad. No recuerdo si estas imágenes se hicieron con trípode o no, pero en cualquier caso es aconsejable. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Vamos a ver, damos al botón derecho, editar con, y se nos despliega este menú contextual donde nosotros vamos a elegir fusionar HDR en Photoshop. Lo que va a hacer es coger estas tres imágenes. Esto es porque la nueva versión, si no tengo la versión de Camera Raw 5.2, y me advierte el programa que para una perfecta compatibilidad sería necesario. Bueno, en cualquier caso le damos a seguir, porque no tengo Photoshop CS4. Me conformo con el 3 de momento. Y vemos cómo se está abriendo las tres imágenes ahora en Photoshop. Ahora lo que decía en este último, bueno, en la última versión no, en el CS3, ahora me sale este cuadro de progreso, esta barra de progreso, donde dice que está alineando las capas. Esto, si hemos realizado la toma con un buen trípode y no se ha movido la imagen, ni las hojas, ni el viento ha movido nada, lógicamente tardará mucho menos. También va a depender del tipo de imágenes que estemos combinando, de los megas que tenga. En este caso, cada imagen de estas serán 14 o 15 megas, por lo tanto, le costará un poquito más. Estas tres imágenes no son las más idóneas para realizar este HDR, lo normal, porque aquí se podía haber hecho una toma directamente, simplemente era para el ejemplo. El caso clásico que nos podemos encontrar es un callejón donde tenemos la parte de aquí del centro así todo oscuro, y al fondo tenemos el fondo del callejón con una claridad muy grande. Entonces, si queremos conservar el detalle del cielo y el de las casas, pues tenemos que sacrificar algo. Pues bien, hacemos una toma para las sombras, otra medición a las luces y una para los tonos medios, y después las combinamos y obtendremos detalle en el cielo, en los tonos medios y en la sombra.
En cualquier caso, bueno, aquí vemos que ya se nos acaba de abrir el- la imagen. Aquí tenemos las tres tomas que hemos realizado y como vemos aquí en la parte de abajo me pone que hay una diferencia de un EV de un más uno, la imagen superior. Esta es la imagen normal, cero, y la imagen esta de aquí, menos uno. Es decir, tenemos una imagen subexpuesta, una normal y una sobreexpuesta. Aquí ya nos sale cómo quedaría este HDR una vez combinado. Aquí nos da una profundidad de bit de 32 bits por canal. Podríamos elegir cualquiera de ellas, 16 o 8. Vamos a dejarlo en 32 en un principio, porque así guardamos toda la información. Aquí nos permite configurar la previsualización del punto blanco. Podemos mover este deslizador para no perder detalle en las luces. Aquí podemos hacer así un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, y de esta manera obtenemos más detalle aquí en esta pared que lo teníamos perdido. Tenemos todo detalle en las altas luces. Le damos OK. Bueno, ahora el procedimiento sería el que tendríamos que realizar si no hubiésemos utilizado el Lightroom para realizar esto. Es decir, si hubiésemos cogido la misma toma directamente en Photoshop. Es decir, haber cogido tres imágenes en TIFF o en cualquier otro formato y haberla realizado en Photoshop. Aquí ya tenemos la imagen que ha hecho Photoshop. Aquí en principio tenemos una imagen en 32 bits. Podemos realizar, aquí tenemos un deslizador para ver cómo quedaría la imagen. Entonces podemos ir. Esto no afecta a la imagen, simplemente es a la previsualización de la imagen en la pantalla. Como son 32 bits que nuestro monitor no es capaz de plasmar para que nosotros lo veamos, pues nos da la posibilidad de ir moviendo aquí hasta que veamos nuestro detalle. También podríamos ir a vista, opciones de previsualización a, a 32 bits. Aquí podríamos modificar un poquito la. A ver, ahora aquí con mucho tacto porque cualquier ligero movimiento es suficiente para, para modificar esto muy rápidamente. En cualquier caso, si no hemos equivocado, damos doble clic sobre el deslizador y automáticamente se queda como estaba. Bueno, se podrían hacer mucho más ajustes, podríamos ir manejándolo, eso ya es cuestión de Photoshop, no es de Lightroom. Una vez que tengamos nuestra imagen la tenemos en 32 bits, por lo tanto no podríamos hacer, como hemos dicho antes, imagen, ajuste de exposición, podríamos mezclar, es decir, al tener una imagen 32 bits no todos los menús los tenemos disponibles, pero podríamos hacer Photoshop, o sea, exposición, darle un poquito más, quitarle un poquito menos de exposición, podríamos desplazar hacia un lado, ahí, la gama también la podíamos mover. Podíamos aquí seleccionar el punto blanco y el punto negro, ok. Es decir, podíamos hacer todos los ajustes normales que se hacen en Photoshop, pero como lo tenemos en 32 bits, hay algunas opciones que no podemos hacer. Por lo tanto, antes de llevárnoslo a Lightroom, modo, y lo vamos a pasar a 16 bits por canal. Aquí nos permite otra vez cambiar la exposición si no nos conviene. Yo creo que está bien. Y si no, ya eso con más tiempo se puede. Aquí podríamos desplegar la curva de tono y ajustarlo a nuestras necesidades. Realizamos OK. Ya tenemos una imagen a 16 bits de profundidad de color. Ahora decimos archivo, guardar. Él empezará ahora a guardarnos esta imagen en, en Lightroom. Ahora aquí en Lightroom, no sé si lo habrá hecho directamente ya, porque lleva su tiempo. A ver si en alguno de estos no lo ha puesto. Mirar, aquí tenemos nuestra imagen. Ahora nosotros nos podemos ir al módulo revelado y aquí tenemos la imagen que hemos editado, como vemos aquí ya con la extensión PSD, y aquí ya le podríamos hacer nosotros todas las correcciones que nosotros creamos oportunas. Podríamos, no sé, ajustarle un poquito la exposición, que parece que teníamos un poquito quemada por ahí. Ajustamos aquí los puntos claros, el relleno, algunas zonas de sombra que no tenemos detalle. Podemos ajustar la presencia. Bueno, estos ya son ajustes básicos que podríamos realizar.